Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a todo lo que tiene que ver con el Diablito Etcheverry. Y vale la pena hablar un poco de la máxima joya, no solo de las divisiones inferiores de River, sino de todo el fútbol argentino, porque hubo muchos rumores en el transcurso de estas últimas semanas. Desde que el jugador regresó, luego de haber disputado el Mundial Sub-20 con la selección argentina, donde tuvo un rendimiento verdaderamente superador, hubo muchas versiones con respecto a los equipos del fútbol del exterior que quieren al futbolista. De hecho, el propio Enzo Francescoli, secretario deportivo de la institución de Núñez, ha confirmado que muchas personas le preguntan por el Diablito Etcheverry, más allá de que no ha llegado ninguna oferta oficial a las oficinas del Estadio Monumental. Vamos a hablar también de la renovación de su contrato, porque Jorge Brito, la máxima autoridad de River, aseveró que ya se reunió con su representante y que la idea es que el último día oficial, antes de que el plantel se vaya de vacaciones, o el primer día de pretemporada en el 2024, el jugador ya prolongue su vínculo con River, el cual termina el 31 de diciembre del año que viene. Y también vamos a hablar del aumento, o el posible aumento, mejor dicho, de su cláusula de rescisión, porque River claramente quiere que el jugador con mayor proyección de todo el club tenga un valor bastante más alto. Empecemos. Etcheverry estará cumpliendo 18 años en el mes de enero del año que viene, y recién ese sería el momento en el cual estaría extendiendo su contrato con River. En el primer día oficial de este 2023, con recién 17 años cumplidos, la joven joya firmó un vínculo por 2 temporadas hasta el 31 de diciembre del año que viene. Sin embargo, claro está, la dirigencia de River es prolongarle el contrato y obviamente ya ofrecerle un verdadero sueldo de un futbolista de plantel profesional. Por eso mismo, y según lo mencionado por las máximas autoridades de River, en cuanto el plantel se vuelva a juntar el primer día del año que viene, renovaría su contrato. También existe la chance de que lo haga luego de la final del Trofeo de Campeones, que será el viernes 22 de diciembre, pero en principio no habría tanto tiempo, más allá de que durante estas últimas semanas hubo reuniones, algo que no había sucedido con anterioridad con el representante del jugador. Estos son signos positivos, porque la verdad es que en un momento hasta se había hablado de que el agente deportivo no quería reunirse con los directivos del Millonario porque había una oferta del fútbol del exterior que podría llegar a afectar el futuro del futbolista en cuestión. Sin embargo, todo parece indicar que esos fueron solo rumores y que Etcheverry va a renovar su contrato con River. También hay que tener en cuenta que, más allá de que puede llegar cualquier tipo de ofrecimiento, Etcheverry tiene vínculo con River hasta finales del 2024, es decir, más allá de las ganas de la dirigencia y seguramente también del propio jugador de renovar el contrato, en caso de irse ahora en el siguiente mercado de pases, si es que aparece una propuesta del fútbol europeo, River recibiría un montón de millones de dólares por la transferencia de un futbolista que seguramente esté en el lado de los jugadores innegociables, que no es lo mismo que intransferibles, porque todos los jugadores tienen un valor en su cláusula de rescisión y por eso mismo todos están teóricamente en venta. Está claro que por el dinero que habría que poner por algunos, muchos futbolistas de River tendrían bastante difícil en este momento la puerta de salida hacia el fútbol europeo, pero en este momento, ahora en este mes de diciembre, hay que decir que el Diablito Etcheverry está muy contento en el Millonario. Él ya ha declarado en bastantes oportunidades que su sueño es ser un futbolista habitual en el plantel profesional de River. Era ser campeón, lo fue en el primer semestre, más allá de que recién jugó en los últimos partidos, por lo que de cara al 2024, lo lógico, esperemos que esto sea así, que Martín de Michelis lo utilice de manera más constante y ya no sea un jugador más, que ya no sea ese juvenil que se sumó al plantel de primera para ir sumando minutos de manera muy aislada, sino que ya sea verdaderamente un futbolista de plantel profesional que pueda pelear por un lugar para ser titular. Me parece que eso sería lo más apropiado y después, obviamente, dependiendo de su rendimiento y nivel dentro del campo de juego, se verá si tiene que ser justamente un jugador titular, si tiene que ser una pieza
de recambio, pero en definitiva el lugar Etcheverry ya lo tiene que tener absolutamente ganado por todas sus condiciones y virtudes. Es un jugador verdaderamente fantástico, y además porque en general los futbolistas que se desempeñan en su posición en este 2023 no han estado en el mejor de sus niveles, con excepción del primer semestre de Barco. Después el resto de los jugadores, Lanzini, Nacho Fernández, Palavecino, al Piti quizás lo dejo un poco de lado porque se recuperó de una lesión, pero lo poco que ha jugado tampoco es que ha descollado en cuanto a su rendimiento. Por todos estos motivos, Etcheverry merece claramente una oportunidad para pelear por un lugar como titular en el 2024. El aumento en el valor de su cláusula de rescisión fue un tema que en su momento se discutió muchísimo. Recordemos los números que tiene hoy en día su contrato actual. Etcheverry, cuando firmó su primer vínculo, lo hizo por 2 temporadas con una cláusula de 30 millones de euros que aumenta a 35 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina. Que en la realidad, si tenemos en cuenta cómo se desarrollan los periodos de transferencias en nuestro país y cómo se llevan a cabo en Europa, mucho no importa, porque el mercado argentino abrirá oficialmente el 25 de enero y estará cerrando el 21 de febrero, es decir, Etcheverry aumentaría su cláusula de rescisión del 11 al 21 de febrero, y en ese momento el mercado europeo ya va a estar totalmente cerrado, porque en el viejo continente el libro de pases finaliza el 31 del primer mes del año que viene. Por eso mismo lo que está buscando la dirigencia, sabiendo que este pequeño aumento de valor en la cláusula en relación al cierre de los mercados no tiene tanta relevancia por cómo hoy está diagramado el calendario del fútbol argentino, que ya de por sí es bastante malo. River solamente va a tener un mes de descanso, porque ahora el 22 de diciembre jugará el último partido por el Trofeo de Campeones, y la última semana del mes de enero ya tendrá que volver a jugar un partido oficial. Los jugadores no tuvieron vacaciones a mitad de año, recordemos, porque el más grande estaba disputando la Copa Libertadores, y a finales del año pasado es cierto que las vacaciones fueron bastante más prolongadas por el Mundial de Qatar, pero en definitiva un equipo que ha peleado hasta el último día los torneos locales no va a tener tanto descanso. Y a su vez, si le sumamos que el jugador del que estamos hablando tuvo que ir a representar a la selección argentina en el Mundial Sub-17, obviamente que el mercado de pases, al no estar bien diagramado, o por lo menos no está bien cronogramado en relación a cómo está el mercado europeo, deberían por lo menos tener cierta similitud de la fecha, y eso favorecería a los equipos que tienen muchos futbolistas con potencial de ser vendidos hacia el exterior. Pero dejando de lado todo eso, está claro que un tema que ha estado en la discusión entre el representante del futbolista y los dirigentes de River es cuánto va a ser el valor de la cláusula de rescisión en el nuevo contrato del futbolista. Obviamente, en lo que respecta a aumentar los años del contrato, en eso no va a haber mucho problema. Seguramente Etcheverry extienda su vínculo por 2 o 3 años más hasta finales del 2026 o finales del 2027. En eso no hay mucha diferencia, porque el sueldo del jugador verdaderamente va a tener un aumento muy considerable en relación a lo que tienen el resto de los jugadores de 18 años del fútbol argentino. Pero el valor de la cláusula siempre ha sido un tema, porque en algunos jugadores firman con una cláusula bastante importante, pero después, a medida que van pasando los años, va disminuyendo para que el jugador tenga alguna posibilidad más alta de irse a jugar hacia el fútbol extranjero. La dirigencia de River había manifestado en su momento que querían que la cláusula del Diablito Etcheverry fuera de 50 millones de euros. El representante, por allá en el mes de abril, aclaró que no era lógico que un futbolista que no había ni siquiera debutado en River tuviera la cláusula de rescisión más alta de todo el plantel, y es por eso que se negó a firmar una cláusula con estos números. Sin embargo, seguramente si le prometen que Etcheverry va a ser muy considerado por el DT de cara al 2024, es probable que estos números puedan finalmente reflejarse en la firma de contrato. Y los equipos europeos, los más importantes de todos, después de haber visto lo que hizo el jugador en cuestión en el Mundial Sub-17, ya de por sí con anterioridad, el Diablito Etcheverry ya estaba siendo seguido de cerca por los conjuntos más relevantes del viejo continente. De hecho, en el mes de febrero, cuando siquiera había comenzado el sudamericano, el Paris Saint-Germain había sondeado al jugador, le había preguntado a su representante cuáles eran sus condiciones contractuales en River y cuál sería
sería una situación hipotética en una negociación por la cual podría llegar a salir del club de Núñez. En ese entonces, está claro, el representante manifestó que únicamente podía irse por el valor de la cláusula de 30 millones de euros, porque River no quiere que el jugador sea transferido. Como dije antes, es un jugador que es innegociable, el más grande no lo negocia, pero no es intransferible justamente porque tiene un valor en su cláusula de rescisión. A mitad de año empezaron a sonar otros nombres con la posibilidad de contratar al Diablito Etcheverry. El Real Madrid, que normalmente contrata futbolistas para que jueguen un par de años en el Real Madrid Castilla y posteriormente jueguen en la primera, como ha sucedido con anterioridad con Vinicius Junior, como ha pasado por ejemplo con Nicolás Paz, un jugador argentino que está en el Real Madrid y que en esta temporada está debutando en la máxima categoría. Era muy probable que pudiera realizar una oferta como ya lo ha hecho con otro futbolista. De hecho, contrató al joven Hendrik, la máxima figura del Palmeiras, y el Diablito Etcheverry correría la misma suerte si es que el elenco español es quien decide hacerse cargo con sus servicios. También ha sonado para hacer refuerzo de los equipos más importantes del fútbol inglés. Es cierto que hay muchísimas más obstrucciones para que un joven futbolista vaya a jugar a la Premier League, pero tanto el Manchester City como el Manchester United están queriendo tener una misma política de compras en relación a los jugadores jóvenes como la tienen generalmente los equipos del fútbol español y del fútbol italiano, que como dije recién suelen comprar a las joyas del fútbol sudamericano cuando tienen 17-18 años, posteriormente juegan un par de temporadas en las categorías menores del equipo europeo para que ya estén totalmente adaptadas cuando les toque jugar en el equipo del plantel profesional. Sin embargo, obviamente, para el City y para el United es mucho más sencillo en cuestiones económicas pagar 30 millones de euros que algunos otros conjuntos, tanto de España como de Italia, no hablando de los más importantes específicamente, que no pueden quizás darse el lujo de pagar lo que pretende hoy por hoy River para transferir a Etcheverry, en caso de que, en definitiva, el jugador quiera irse, porque ese también es un punto muy importante. En muchas oportunidades, y por última vez, luego de una entrevista que le hicieron, luego de disputar un partido con la selección argentina sub-17 en la Copa del Mundo, en la cual el combinado albiceleste salió cuarto, el futbolista aclaró que quiere quedarse en River y quiere romperla en el club de sus amores. Obviamente, cuando aparece una oferta, siempre al futbolista se le termina moviendo un poco la estantería y termina dudando en relación si lo mejor es irse definitivamente por el tema económico, porque más allá de que River ahora le pueda ofrecer un contrato a nivel profesional, estará muy lejos de lo que puede llegar a ganar en el fútbol de Europa. Pero el sentimiento siempre, cuando un jugador es joven, parecería estar por encima de todo y sabe que el gran dinero podrá ganarlo un poco más adelante en su carrera. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a todo esto, está claro que de cara al 2024 Etcheverry, ya con una firma de contrato, una renovación en la mesa, deberá tener un lugar muchísimo más preponderante en el plantel profesional. Es cierto que en esta segunda mitad del 2023 no hubo tantas oportunidades para que juegue. Yo creo que sí debió haber ingresado en los segundos tiempos de algunos cotejos que River jugó en condición de local en la Copa Liga Profesional, como fueron aquellos encuentros contra Barracas, Arsenal, Atlético Tucumán. También es verdad que en la segunda parte del semestre ya estaba totalmente abocado a la selección argentina para disputar el Mundial Sub-17 y De Michelis recién lo pudo volver a poner en el campo de juego en el complemento del partido ante Central por las semifinales de esta Copa de la Liga. Pero en el 2024 no va a haber ningún tipo de excusa. El jugador realizará la pretemporada en Estados Unidos con el plantel de primera división y cuando comience la competencia oficial ya tiene que ser una pieza más que importante del equipo, ya sea como titular si es que se gana el puesto o siendo uno de los primeros cambios desde el banco de relevos. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.